Bueno, vamos a ver en este vídeo un repaso acerca del análisis de varianza o ANOVA para muestras independientes. Para ello vamos a hacer en esta presentación un repaso de conceptos previos para luego ir viendo la interpretación, los problemas si ciertos supuestos no se cumplen o cómo hacerlo en SPSS. En este primer vídeo entonces vamos a ver conceptos previos en torno al análisis de varianza. Lo primero es ver que el análisis de varianza es el análisis estadístico idóneo si se cumple una serie de condiciones que tenemos aquí estructuradas por filas. La primera condición es el tipo de variables que tiene nuestra investigación. Si tenemos una variable A, como por ejemplo puede ser el conocimiento, el conocimiento de matemáticas, ¿no?, adquirido por los alumnos, y lo medimos a través de una escala cuantitativa de intervalo de razón, un examen tipo test, por ejemplo, y esta es nuestra variable dependiente, es decir, si el conocimiento de matemáticas es la variable que va a depender de otras condiciones, la que queremos estudiar centralmente y además es cuantitativa, como el conocimiento de matemáticas, y queremos hacer ver si esta varía en función de una variable independiente que puede ser ordinal o cualitativa. Imaginemos que hemos hecho tres grupos de alumnos, unos han seguido un método tradicional de clase magistral de matemáticas, otro de aprendizaje cooperativo y otro a través de vídeos de YouTube que los alumnos ven en clase, y quisiéramos comparar cómo. La pregunta de investigación sería si hay diferencias entre más de dos grupos, es decir, si hay diferencias en la variable dependiente, en su conocimiento de matemáticas, entre los tres grupos, ¿no?, en función de si se ha seguido una clase tradicional, aprendizaje cooperativo o por vídeos, ¿no? Bueno, la hipótesis nula de esta investigación sería pues, que no se encuentran diferencias estadísticamente significativas, es decir, por encima de lo esperado por azar, en el conocimiento de matemáticas en función del tipo de aprendizaje seguido, ¿no?, del tipo de proceso de enseñanza-aprendizaje. Otra forma alternativa vamos a ver que es indicar que el estadístico F es igual a 1. Vamos a ver más adelante qué sentido tiene esto. La hipótesis alterna sería la contraria, excluyente de la previa, ¿no?, que es afirmar que se esperan diferencias estadísticamente significativas en el conocimiento de matemáticas en función del proceso de enseñanza-aprendizaje seguido, del grupo en el que se encuentran los alumnos. Y otra forma es decir que el estadístico F es efectivamente mayor que 1 por encima de lo esperado por azar. Cuando tenemos estas tres condiciones, estas variables, este tipo de pregunta de diferencia entre más de grupos y estas hipótesis, vamos a aplicar el ANOVA, en este caso de muestras independientes. Bueno, este es el tipo de investigación que podemos resolver con el ANOVA. Hay diferencias en una variable dependiente en función de una variable independiente que genera grupos. ¿Por qué en esta investigación no usar varias test de student en vez de una sola ANOVA? Podríamos hacer 3 test de student y comparar a los alumnos que han seguido la metodología tradicional con los que han seguido los vídeos, metodología tradicional, y los comparamos con una segunda test de student con los que han seguido aprendizaje cooperativo, y por último una tercera test de student que compara pues aprendizaje cooperativo y vídeos. Bueno, cada vez que hacemos un análisis estadístico tenemos una probabilidad de equivocarnos. Esta probabilidad de equivocarnos, una de estas probabilidades se conoce como error tipo 1 y es la probabilidad de estar diciendo que hay diferencias cuando en realidad no las hay. Entonces es mucho más eficiente hacer un solo análisis, el ANOVA en este caso, en vez de 3 test de student, porque no acumulamos error tipo 1. Estamos más, por tanto, más seguros en el caso de que encontremos diferencias, pues estamos más seguros de no estar equivocándonos. Además, si podemos hacer un solo análisis en vez de 3, tenemos cierta parsimonia en nuestro trabajo, y es algo que siempre buscamos en los trabajos de investigación. Además, una segunda ventaja que tiene realizar una ANOVA en vez de varias test de student es que la ANOVA nos permite ver las diferencias en una variable dependiente en función de varias variables independientes. Imaginemos que no solo queremos ver el rendimiento de matemáticas en función del tipo de enseñanza-aprendizaje seguida, sino que también queremos ver si hay diferencias en función del sexo, por ejemplo. Podemos ver, por tanto, con un solo análisis si hay diferencias en función del tipo de enseñanza, del sexo y
además la interacción, es decir, si hay efectos combinados del sexo y del tipo de enseñanza. Por ejemplo, podríamos descubrir que a los varones les fuera más eficiente aprender con un tipo de enseñanza y a las mujeres con otro. Bueno, por tanto, vemos que el análisis de varianza es un análisis muy interesante, con ventajas sobre las test de Student. Nos quedaría en este vídeo ver la lógica de analizar la varianza, cómo analizando la varianza podemos llegar a tomar decisiones en torno a la media. Entonces, para ello vamos a repasar qué es esto del concepto previo de varianza. Bueno, la varianza sabemos que es un cálculo matemático, estadístico, que va cogiendo cada puntuación de cada persona, haciendo una resta con respecto a la media, es decir, a qué distancia está cada persona de la media, lo eleva al cuadrado de manera que los signos, si ya sean menor que la media o mayor que la media, se diluyen, todo pasa a ser positivo y se divide por el número de personas que tenemos en nuestra muestra. Entonces, al final, lo que es la varianza es una especie de distancias al cuadrado partido número de personas. Vamos a tener varianzas altas si tenemos puntuaciones muy dispersas en torno a la media, es decir, gente pues, con conocimientos matemáticos muy altos y muy bajos, y la media en el medio, claro. Y tendremos varianzas muy pequeñas si cada persona se aleja muy poco de la media, si tenemos grupos homogéneos donde apenas hay diferencias. Así que al final la varianza es esta medida de dispersión y también podemos estimar la varianza poblacional a partir de una muestra determinada. Para ello solo tenemos que hacer un pequeño cálculo, un pequeño cambio con respecto a la fórmula anterior, y es restarle 1. Este pequeño cambio, este n-1, se conoce como grados de libertad y permite hacer una estimación más plausible de lo que es la varianza, no ya de nuestra muestra, sino de la población a partir de una muestra. Si miramos la fórmula matemática, vemos que lo que hay en el numerador es una suma de cuadrados. Vamos sumando esta distancia de cada puntuación a la media al cuadrado. Entonces es una suma de cuadrados partido n-1, que son los grados de libertad. Entonces la varianza también la podemos llamar, por tanto, unos cuadrados medios, porque hacemos una especie de media al dividir por n-1 de la suma de cuadrados. Este es simplemente un nuevo vocabulario para poder luego interpretar correctamente las tablas que nos dé SPSS, y vemos que la varianza es, por tanto, unos cuadrados medios que consisten en dividir entre los grados de libertad una suma de cuadrados. Bueno, visto esto, que no es más que vocabulario, vamos a ir viendo entonces la lógica de la ANOVA. Si los psicólogos, educadores, sociólogos trabajáramos con robots y estuviéramos, por ejemplo, viendo el tiempo en segundos que tardan los robots en memorizar 3 listas de palabras, imaginemos que tenemos una lista de palabras sencilla, una media y una difícil, bueno, podríamos encontrar que los robots, como son clones unos de otros y están en las mismas condiciones, pues a la lista 1 todos, imaginemos que tenemos 5 robots, tardan 10 segundos, otros 5 tardan, los 5 robots tardan 20 segundos en memorizar la lista 2 y 30 segundos en memorizar la lista 3, que son palabras más complejas. Sin embargo, trabajamos con personas y las diferencias no son tan claras, porque las personas, aquí tenemos 5 personas que memorizan la lista simple y vemos que en realidad hay lógicas diferencias. Hay personas que tardan más, personas que apenas tardan 21 segundos. Las mismas personas al memorizar la lista 2, vemos que cada una de ellas, bueno, hay veces que no tardan más, pero en general tardan un poquito más. Y la lista 3 también tenemos tiempos, diferencias en las personas, y vemos que incluso hay personas que tardan menos, igual, o en general estas 3 últimas que tardan más. Así que lo que encontramos es que en los 3 grupos, lista 1, lista 2, lista 3, hay diferencias dentro de cada grupo, porque no somos robots. Aunque estemos memorizando la misma lista, tenemos diferencias dentro de cada grupo. Y luego observamos que hay también diferencias entre las medias de los grupos. Es decir, vemos que hay diferencias, la media 30,4 difiere de la 35,2 y difiere
de la 46,4. Lo que precisamente va a hacer la ANOVA el análisis de varianza, es comparar estas diferencias dentro de los grupos, esta variabilidad dentro de los grupos, lo que conocemos la varianza dentro, con la variabilidad entre las medias. Vamos a comparar, por tanto, la varianza entre las medias, cómo los grupos difieren entre sí, con cómo difieren las personas dentro de los grupos. La lógica de la media, de la varianza, la lógica del análisis de varianza es esto que es tan corto de decir y tan brillante. Por una parte, lo descubrió Fisher, Snedecor, dos estadísticos, ¿no? Podemos comparar cómo la variabilidad de las medias, si supera a la variabilidad dentro de cada uno de los grupos, podemos acabar suponiendo que las medias son diferentes, porque superan a lo aleatorio, que es que la gente dentro de cada grupo es diferente. Si las medias difieren más que eso, podemos decir que las medias son diferentes de forma estadísticamente significativa. Vamos a ver esto con un poquito más de detalle. Si imaginemos, por simplificar un poco el razonamiento, vamos a suponer que solo tenemos dos grupos. Podríamos hacer una ANOVA o una TD-Student en este caso. Imaginemos que tenemos aquí un grupo, cada una de estas rayas verdes es una persona, y vemos que en el grupo 1 tenemos una media un poquito más baja, tendríamos aquí, que la media del grupo 2. Entonces afirmamos que dos grupos son distintos, sus medias son distintas, cuando las medias de los dos grupos, este salto, difiere más que cómo saltan las personas dentro de cada grupo. Si la diferencia entre las medias es mayor que las diferencias que vemos entre los sujetos o dentro de cada grupo, las dos muestras proceden de poblaciones con distinta media, es decir, las medias son diferentes. Si por el contrario este salto entre las medias de los dos grupos es muy similar a cómo saltan los sujetos, en ese caso diríamos que las diferencias de medias no superan al azar, no encontramos diferencias estadísticamente significativas. Así que en el análisis de varianza vamos a verificar si las diferencias entre las medias, lo que se conoce como varianza o variabilidad entre los grupos, varianza entre grupos, es mayor que las diferencias que vemos entre los sujetos, independientemente del valor que tengan las medias del grupo, esos saltos que veíamos entre los sujetos. Es decir, si esa varianza entre los grupos es mayor que la varianza normal, la que esperamos por azar, ¿no? Hay personas que al afrontar la lista 1 tardan más, menos, por factores que vamos a llamar aleatorios, porque no están contemplados en las variables de nuestro estudio. Bueno, esta es la lógica de analizar la varianza. Vamos a ver, por tanto, en el siguiente capítulo, cómo interpretamos una salida de SPSS.